Bueno, pues muy buenas noches y un día más estamos aquí con nuestro médico de cabecera, con el doctor Rodríguez Carrión. Antonio, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Juan Manuel. Programa 69, como decimos, poquito a poco, paso a paso, sin pausa, pero sin prisa, pero sin pausa, vamos acercándonos al programa 100. Algo tenemos que hacer para el programa 100, Antonio. Ya está aquí, ya lo celebraremos. ¿Qué día de calor más malo, no, Antonio? Ya parece ser que la segunda ola de calor está encima. Y bueno, está encima, parece ser, ¿no? Que está. Sí, pero es que es normal, aunque parece ser también que los últimos años el cambio climático se está haciendo notar. Por ahí iba yo, porque el cambio climático está aquí ya, que no nos creíamos que no, pero está aquí ya, ¿eh? Sí, es decir, no solamente en la zona de la Sierra de Cádiz o en Andalucía, sino que a nivel global, muchas veces cuando vemos los glaciares o cuando vemos los osos polares que cuando ellos van a cazar las focas y demás se suben en los pámpanos de hielo y ahora ya casi no hay pámpanos donde ellos subirse para cazar. Y algo está cambiando, o las inundaciones. Hay lluvias torrenciales fuera de tiempo en lugares que son de mucha agua, ¿no? Y dice, bueno, pero de todas maneras, para el tiempo que nos queda, bueno, pero es que quedan nuestros hijos, nuestros nietos y en general todas las generaciones. Hombre, no podemos cargarnos todo lo que hay. Que si pensamos en Antonio, el legado que dejamos a nuestros descendientes. Sí, y ya digo, es que el cambio climático muchas veces dice, bueno, que sube la temperatura, pero es que esto es debido a una serie de cosas que no se están haciendo bien y que estamos dando quizás prioridades a cosas que no realmente no son tan prioritarias y que son las que están causando muchas veces esta situación. Entonces el tema, y aunque no tenga nada, aunque parezca que no tenga nada que ver, si lo tiene, el reciclaje con la salud creo que guarda una buena, o está interrelacionado, ¿no? Muchísimo. Es decir, últimamente, mira, aquí por ejemplo en la Sierra de Cádiz, desde hace un tiempo para acá, se está haciendo una gran campaña de una gran labor que se hizo para conseguir, en este caso la Sierra de Cádiz, la implantación gradual de un sistema de recogida de residuos de fábrica, pero fundamentalmente también de los domicilios privados, para hacer un biorreciclaje o un reciclaje. Y bueno, pero eso ¿para qué? ¿Para separar los plásticos y reutilizarlos? ¿O los cristales de las botellas y reutilizarlos? ¿Para hacer abono? Bueno, en parte para eso, para utilización de las materias primas y darle una segunda vida. Pero también por otra parte es para la salud. Cada vez que la basura o los residuos en general se llevan a un centro de recepción, pues hay que destruirlos. O una de dos, o se reciclan o hay que destruirlos, o se entierran. Y se destruye, por ejemplo, quemándolos. Hemos visto en televisión muchas veces grandes sitios donde se incineran los residuos. Eso produce anualmente, no en España solo, sino en el resto del mundo, una cantidad de CO2 enorme. Nosotros, el CO2 es el gas que se produce de la combustión y se hace el efecto invernadero, va creando una capita, aunque no lo veamos, va creando una capita en la parte alta de la atmósfera y que impide que los rayos solares y el funcionamiento de la Tierra sea el adecuado y se crea como un invernadero, como si hubiera un plastiquito encima de la Tierra, ¿no? de la esfera terrestre, y eso va creando el efecto invernadero. Es como si hubiera un plástico y cada vez la temperatura de la Tierra va aumentando. Bueno, pues el quemar los residuos, eso genera una gran cantidad de CO2, de ese gas, y eso afecta al efecto invernadero, a la salud, porque es que además no solamente CO2, otros gases que unido a lo que sueltan los coches, a lo que sueltan las fábricas, todo eso va creando una atmósfera, sobre todo en ciertas zonas, insalubre, que afecta muchísimo a la salud. Y ya digo, todo esto del efecto climático que hemos dicho, la basura, que cada vez son más, además, cada vez hay más residuos, pues es enorme. Tú fíjate, muchas veces hemos visto en el mar la cantidad de plásticos, de toallitas de las manos, de pañales, que van al residuo muchas veces porque no se utilizan bien y están contaminando los mares. Y muchos animalitos de los mares, por ejemplo, peces grandes, tienen microplásticos que han tomado al comer ellos, ingieren, y esto después pasan los microplásticos, que son microscópicos, plásticos que no vemos, pero que van en los animales que lo han consumido, después van a nosotros, y nosotros no sacamos esos microplásticos, por no haber hecho un buen reciclaje de los productos. Plásticos a un lado, alimentos a otro, minerales, en fin, hierros a otro, la importancia que tiene esto, y después económico.
Porque, por ejemplo, aquí en la Sierra de Cádiz o en otras localidades donde haya reciclaje adecuado, cuando ya desde la casa se está separando en los diferentes bolsitas o en los diferentes cubitos materia orgánica, es decir, restos de comida, en otros son los plásticos, en otros son los cartones, por ejemplo, pues ya ese trabajo lo llevan esos de casa. Cuando se lleva al depósito, pues ya hay una gran cantidad de materia separada, cuesta menos. Es que los ayuntamientos, cuando llevan los transportes al sitio de recogida, tienen que pagar. Por cada tonelada de residuos a los ayuntamientos les cuesta un dinero, que pagamos nosotros con nuestros impuestos. No, al ciudadano, al fin y al cabo. Sí, lo paga el ayuntamiento, pero no, el ayuntamiento no lo cobra a nosotros. Y si ya llevamos menos residuos porque lo hemos reciclado, hay personas, yo por ejemplo tengo un poquito de jardín y nos dieron, se solicitó un recipiente para compostaje de ciertos alimentos. Pues eso ya se hace abono y lo utilizamos para el jardín, para las macetas, para lo que sea. Pues eso es menos peso que se lleva al lugar de recogida. Hay que pagar menos cantidad el ayuntamiento y nosotros por esos residuos. Si eso se hace a gran escala, pues los ayuntamientos, los municipios se ahorran mucho dinero que revierten en los ciudadanos, en hacer mejores calles, las acerados, mejores plazas, mejores instalaciones escolares, en fin. En beneficio de todo, en beneficio de todo. Lo único que hay que ver, si quieres tratamos ese un poquito, cuáles son los errores que se están cometiendo. Hombre, claro. Yo, por ejemplo, he estado hablando con el inspector de toda esta zona, que es Enrique Piedra, me ha dado una información completa, y le he preguntado por algunas preguntas que, como médico, me han hecho algunas personas, que aquí en Ubrique me conocen, Antonio, mira, y respecto, por ejemplo, ahí dice, bueno, nos han repartido, ya esto va por tramos, no se hace todo de golpe, unos cubitos, uno verde, otro marroncito con una... para esto, me han dado unos tositos, una información con colorines, con dibujitos, explicando cada cosa. Digo, bueno, después de todo eso, ¿qué errores hay? Dice, mira, Antonio, los principales errores que hemos visto son que hay personas que no se informaron bien, o no ven bien, o no entienden bien, y entonces a lo mejor los días que son para recoger alimentos, restos de alimentos, de comidas, me ponen papeles, y cuando hay que recoger plástico me ponen comida, y se equivocan en eso, pero eso al principio. Después poco a poco, tampoco se exige, pero poco a poco van comprendiendo, uno a otro se van explicando, y además van leyendo ya despacio, y además lo apartan los días que le corresponde. Y hemos visto una gran eficacia, que al principio cuesta a lo mejor un poquito de trabajo y de hábito, porque se le han retirado los contenedores donde iban echar las bolsitas, y ahora eso de poner el cubito en la puerta de su casa, después retirarlo, parece como que hemos vuelto atrás hace 60 años, cuando te recogían el cubo de la basura. Y pues no, es decir, que ya como va en su bolsita de plástico, no hay olores, no hay moscas, y se les vierten, y además crean puestos de trabajo, porque hay personas que le hemos tenido que contratar, porque lo dice la normativa, personas que lo van recogiendo. Como tú bien dices, claro, esto son cosas nuevas, novedosas, estamos ya habituados a un tema de recogida con los contenedores, tu bolsita y el contenedor, pero ahora, y más, creo que es Europa quien lo ha impuesto, lo ha ordenado. Es impuesto, que no es voluntario. Que es impuesto, claro, pero todo viene a raíz del, más que lo económico, es al cambio climático, para intentar paliar un poco el cambio climático. Y viene impuesto no solo en España, viene impuesto en toda la comunidad europea. Funciona en muchos sitios de Europa, ya funciona, al principio como todas las cosas, y además tanto que es impuesto que esto tiene sanciones. Sí. Y dice, mira, la sanción al principio es un poco más suave, que la primera vez son 300 euros. Es decir, personas que, por ejemplo, saquen la bolsita de la basura, no hay contenedor, se han llevado los contenedores, pero a mí me han dejado los cubitos, ya no voy a estar con los cubitos, yo pongo aquí la bolsita donde estaba antes el contenedor. Pues como te cojan, son 300 euros la primera vez, la segunda son 900 euros. 900 euros por dejar la bolsita donde no debe. Hombre, si no me ven, bueno, que no te ven, ¿no? Pero como te vean o te denuncia a alguien, Antonio, es como pasar el impuesto. Es como el que va a robar. Si no te cogen, pues mira, pero si te cogen... Porque a lo mejor algún vecino, no menos te cogen, pero algún vecino, mire usted, aquí todos los días un vecino mío... Uy, ahora con los móviles no vean. A un vecino mío le está dejando toda la porquería ahí. Y ahora vienen los perros, los gatos, se cogen, abren la bolsa y dejan toda la calle... Como hemos dicho anteriormente, todos los cambios son siempre un poquito... cuesta trabajo. Cuesta trabajo, después al principio. Si nos habituamos, pues creo que... Mira, la clave del éxito en la vida, creo que lo comentaba una vez, son los hábitos. Cualquier hábito, al principio cuesta trabajo, hasta afeitarte. Un chaval de 12, 13 años que empieza a afeitarse,
no sabe con la maquinilla, la eléctrica, que se corta, pero llega un momento que está pensando en otra cosa, que está quitando por hábito. Por hábito. Y, sí, y además es agradable. Cuando tú una cosa, aunque parezca desagradable, lo haces. Yo pongo muchas veces, y me ha quedado comentado alguna vez, las muchachas, las chicas, que a lo mejor en su casa nunca ha hecho las faenas normales de hogar, ha hecho 4 cositas porque está estudiando y la madre no lo deja que la haga. Y ella estudia sola, ¿no? No, y se casa. Y tiene un niño. Es decir, ella que nunca limpia la caquita de un pañalito, que oye, el calzoncillo del marido, meterlo en la lavadora, a todo se acostumbra uno. A todo se acostumbra. Y llega un momento en que coge la lavadora, mete la ropa, el pañalito, pero igual pasa con los hombres. Hoy los hombres, gracias a Dios, pues como trabajan también, ya es normal que trabaje la esposa o la compañera y trabaje el hombre, pues se reparte la casa del hogar. Y el hombre que no sabía antes hacer nada, a lo mejor algunos saben, ¿no? Lo enseñó a las madres, pero empiezan a ayudar a la mujer y dice, oye, y a fregar, y a esto, y a lo otro, y a la fregona, y al principio es torpe, pero después a todo se aprende. Es el hábito. Antonio, como dice el refrán, la necesidad obliga. Totalmente. Y lo que es desagradable al principio, después ya no es tan desagradable, es normal. Tenemos que volver, Antonio, al tema COVID. Ya lo hemos dicho 1000 veces. Pero un momento, te iba a comentar una cosa ya para terminar respecto al bioreciclaje. Que hay personas que me han dicho, bueno, y cuando en un bloque de pisos, pues un bloque, o hay 8 vecinos, o 10 en un bloque, eso, ahora cada uno saca su cacharrito, lo pone allí en medio, ahora como yo sé cuál es el mío, el tuyo, que hay que ponerle un nombre y además está más sucio, me lo han cambiado. No, eso no es así. Yo lo pregunté porque me habían preguntado. Hay un contenedor para cada cosa. Exactamente. Es decir, que los sitios donde todavía no lo han puesto, que sepa que me ha dicho, ya digo, Enrique Piedra, que el inspector dice, mira Antonio, cada localidad tiene sus propias peculiaridades. Borno no es igual que Villamartín, ni Villamartín igual que Prado de Rey, ni Prado de Rey igual que Ubrique, cada uno tiene uno más agrícola, otro tiene ciertos sectores industriales, entonces esto está perfectamente estudiado. Entonces, por ejemplo, de un bloque de 8 o 10 vecinos, pues en la calle, como eso, se ponen sus contenedores, uno marrón, otro azul, como estaba antes, pero se le da a cada vecino una llave para abrir el contenedor. Entonces el vecino baja con su cajita, abre su contenedor, saca la bolsita, porque lo lleva, saca su bolsita para que no sorree, porque el cajoncito es para que no vaya sorreando por la escalera. A veces porque está picadita, a lo mejor la bolsa, a veces no. Entonces va, saca su bolsa, lo deposita en el contenedor, cierra y se lleva. Sí, que no es dejar el cubito en medio de la calle. No. Esto se hace solamente en ciertos sitios que se recoge puerta a puerta porque hay pocos vecinos, son casas unifamiliares, pero donde hay mucho. Además es fácil hacer para los camiones, para el camión que viene a recogerlo. Además antes hay una explicación previa a los vecinos. Es decir, que esto no es decir suelto ahí los cubitos en cada casa y aquí, pues mi barrio lo hacen así. Bueno, es que cada barrio tiene su explicación, se lo explican los vecinos y cada barrio no es igual que el otro. También nos consta que a los alcaldes están dando, como de por aquí, parpero, porque claro, siempre el vecino ocurre en primera instancia al alcalde, claro. Y el alcalde tiene que intentar explicar lo que le han explicado ellos los técnicos de reciclaje, para mí. Pero que está muy bien estudiado, que esto no es. No está eso ahí. No está ahí de cualquier manera y que funcione en País Vasco, en Cataluña lleva años funcionando. Y no nos cansamos de repetirlo, que es una cosa que viene ya de Europa y que Europa. funciona. Antonio, hablamos antes de COVID, llevamos diciendo muchas veces que el COVID ha venido para quedarse, pero el COVID es persistente, que no es, como decimos por aquí en esta tierra, es jodido, ¿no? Entonces, ahora sale una nueva cepa, la Centaurus. Vamos, que hacen sin alfabeto griego, ¿eh? Una variante del Omicron. Antes vimos la Delta, la original, la Delta, la no sé qué, la India. Bueno, esta variante, que es la Centaurus, es una variante de la Omicron. Y es que los virus tienen la capacidad de ir cambiando sus características. Ve que la ataca por un lado, pues se camuflan de otro y son las variantes. Y este Centaurus en la India, 1 de junio, fue cuando se empezó a detectar, pero tiene una característica que se extiende muy rápidamente, se contagia mucho. Y entonces, pues, ya está en varios países está en Nueva Zelanda, está en Australia, Estados Unidos, en Canadá, en Alemania, en Israel, en fin. Y se está extendiendo mucho. Y las perspectivas que hay, que va a arrasar con todas las que hay y se va a hacer la dominante. Esas son las perspectivas que hay. Es decir, que ya la Omicron la vamos a olvidar un poco porque la va a ser sustituida, parece ser, por la Centaurus, que tiene el problema que tiene todas estas variantes. Por ejemplo, ahora está de moda, entre comillas, la BA4, variante BA4, BA5,
y que estamos viendo que ahora hay más gente ingresada en los hospitales que, por ejemplo, en Semana Santa, que hay más gente en la UBI. Estamos en julio 2022 y esto está aumentando. Y dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que vamos para atrás? ¿Esto cómo puede ser? Pues los estudios están diciendo que, primero, esta variante parece ser que no causa más gravedad que las anteriores. Es decir, la mayor parte de los casos son leves o asintomáticos, de los que hay ahora. Pero al haber tanta gente, en proporción son más leves eso, pero al haber tanta invasión, afectar tanta gente, pues están produciéndose más ingresos hospitalarios, porque el 1% de 100 personas es uno, pero el 1% de 1000 ya es diferente, y el 1% de 100.000 es diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que al afectar a mucha gente, entonces hay más proporción, más facilidad de que ingresen, y ahora hay más gente en los hospitales y más gente en la UCI. Dice, entonces hay que tener cuidado, por supuesto. Y dice, bueno, pero entonces estamos viendo que en los congresos, en las reuniones, está todo el mundo sin mascarilla, está la gente en los conciertos, están allí. Mira, hace poco salió en Madrid la retransmisión en la televisión del orgullo gay. Ahí todo el mundo junto, y de vez en cuando escuchaba al locutor que decía, por favor, mantengan un poco la distancia. Nos dicen que por favor, porque bueno, yo digo el orgullo gay como digo, porque ha salido recientemente, de poco, claro. Pero es decir, que está la gente muy apretada, porque ya se ha perdido un poquito el miedo, en el sentido de que ya está griparizado, esto como un resfriado más. Y el COVID hay que recordar que no es un resfriado, que muchas veces cursa sin síntomas, hay veces que cursa como un resfriado, pero hay cosas que el resfriado no da, que es que hay veces que el COVID afecta al hígado, produce inflamación de hígado, puede producir inflamación de los riñones, del corazón, del cerebro, de los vasos sanguíneos, lo que cuando es un resfriado. Tiene a veces síntomas de resfriado, pero al que le pilla, de otra manera, le puede producir graves problemas. Y hay gente que por un resfriado nadie ingresa en la UBI, ni nadie ingresa en un hospital, normalmente. Pero es que el COVID no es un resfriado, y por eso ingresa. Hay personas y dicen, ¿a quién le toca? No sabemos, pero como le toca a una persona que sea diabética, a una embarazada, personas que ya de por sí encima tengan algún problema, pues entonces no es un resfriado. Es decir, que hay que tener cuidado que el COVID, dice, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Otra vez volver a la mascarilla, otra vez a la distancia? Vamos a ver, las autoridades sanitarias nos están diciendo que esto no es un resfriado, que tampoco podemos estar otra vez con mascarilla. Y oye, sabemos ya de qué va la cosa. Si usted es persona de riesgo, porque es diabético, hipertenso, tiene más de 60 años, tiene familiares, su padre, su madre, que usted va a visitarlos, entonces por usted no habrá problema a lo mejor, porque usted no tiene factor de riesgo, pero si su padre, su vecino, con los que usted contacta, está en una asociación de vecinos donde se reúnen. Entonces, si usted tiene síntomas de resfriado o lo que sea, póngase la mascarilla para proteger a los demás. Y si usted tiene factores de riesgo, si usted va a una reunión, póngase la mascarilla para protegerse, porque usted no sabe si eso está una cosa leve o grave, lo va a tocar. Es decir, y procure cuando se reúne mucha gente mantener cierta distancia de separación y al aire libre. Es decir, que no hay que tener miedo, pero hay que seguir sentido común. Que esto no es un resfriado, que puede cursar como un resfriado, pero que te puede dar problemas inflamatorios de hígado. Entonces, distancia y mascarilla cuando haya aglomeración de gente, sean familiares, amigos o de otro tipo. Y sobre todo, creo yo, Antonio, lo principal es aprender de todo lo que hemos pasado, a ver si lo podemos conseguir. Y gracias a Dios te dice, bueno, entonces la vacuna ¿para qué ha servido? Bueno, se ha visto que la vacuna protege muchísimo de no de contagiarse, que se puede no contagiar, sino de que vaya a pasar a grave o a la UCI. Pero no siempre, atenuar los efectos, porque la vacuna tiene una eficacia del 92% en general, y además hay mucha gente que no se han puesto la tercera dosis, y también se ha visto que la vacuna, con el paso del tiempo, los anticuerpos bajan, y la tercera dosis muchos no la pusimos en enero, febrero, diciembre, y ya estamos en julio. Es decir, que ya muchos dicen, bueno, pero ahí después está eso los anticuerpos, pero te dicen que hay otro tipo de defensa, que es la inmunidad celular. Es como si en un pueblo están la policía local, y dice, bueno, la policía local con el tiempo hace la gente, y dice, bueno, pero también tenemos la Guardia Civil. Es decir, que al menos la policía local no es suficiente guardia, pasado el tiempo, o son esos mayores, pero tenemos otras reservas, que son la inmunidad celular, que es la Guardia Civil, que también nos protege. Y entonces, gracias a eso, si no, los hospitales estarían ahora mismo empetados y la UCI y las defunciones.
gracias a Dios que la vacuna, que no se haya puesto la tercera dosis, todavía está a tiempo. Antonio, cambiamos de tercio, COVID seguiremos hablando, porque la verdad que está aquí. Es que no se va. Pero hay que recordarlo. El cannabis ha sido aprobado en el Congreso con fines medicinales, ¿no? Exactamente. El cannabis, todo el mundo lo tenemos la idea de los porros. Del porrito. Y dice, hombre, han aprobado ya los porros, ya se puede uno ir al estanco y comprarse los porros porque ya el Congreso y la Comisión de Sanidad han dado el visto bueno y demás. Bueno, cuando uno escucha estas noticias así a la ligera, porque está comiendo, está en la tele, o alguien te lo ha comentado, o ha visto el titular de la prensa, pues se puede imaginar cosas raras, de que es que el porrito ya está legalizado. No, el porrito, es decir, el que se legalice el cannabis para uso medicinal no quiere decir que se legalice el porro. Son dos cosas diferentes. Dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que está legalizado? ¿O qué es lo que se va a legalizar? ¿O qué es lo que es esto? Lo que ocurre es que el Parlamento y la Comisión de Sanidad ha aprobado el uso medicinal, que significa que con recetas médicas no se receta, y con una receta médica me recetan un porrito. No. Te recetan el cannabis, que es la sustancia que hay en el porrito, que eso tiene que ser por pastillas, bueno, por vía, otra vía, ¿no? Por vía inhalada, por pastillas, por lo que sea. Ya la forma de tomarla es la diferente. No va a ser nunca fumado. Y entonces, ¿y eso para qué lo utilizan? Pues esto se va a utilizar porque se ha visto que el cannabis tiene, como todas las cosas, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero tiene un efecto medicinal para el dolor, por ejemplo, para ciertas infecciones, para ciertas enfermedades que las mejora, o por lo menos los síntomas, como son la esclerosis múltiple, como son, por ejemplo, la epilepsia reverde, ataque epiléptico reverde, como son, por ejemplo, los dolores en el cáncer, o a veces no cáncer, de pacientes crónicos que tienen un dolor intensísimo y el cannabis le puede aliviar. Es decir, en ciertas situaciones muy claras, entonces con receta médica, no solamente de la Seguridad Social, también lo puede hacer médico privado. Y no solamente lo dispensa la farmacia del hospital, sino también lo pueden recetar farmacias autorizadas de las que tenemos en los pueblos, ¿no? Ahí se puede recetar con receta médica y eso sí, también se aconseja dentro de esta normativa que sean médicos, que tengan una formación especial en el uso del cannabis, que tampoco es eso de escoger cómo hacer una pastilla y ya está, sino que tengan conocimiento de las indicaciones, en fin, como una cosa nueva, novedosa en España. Hay ya varios países que ya lo están usando, hay experiencia, es decir, que no es una cosa que España va a innovar ahora, no, que ya ha cogido la experiencia de otros países y si es una cosa buena, pues a mí personalmente me parece muy bien que como uso medicinal, con control médico, se receta a personas que lo necesitan. Es igual, y acabamos, es como el opio, la amapola del opio, la morfina. Que saca la morfina, que también se saca la heroína como droga, pero también saca la morfina como para poder atenuar los dolores y es un medicamento más. Hombre, la morfina es una cosa fundamental. Personas que tienen dolores intensos, bueno, en la guerra mundial, por ejemplo, o en Vietnam, los soldados llevaban... ¿Siempre llevan su dosis de morfina? Dosis de morfina, es que te viene una metralla, te corta un brazo, te corta una pierna, y mientras bueno, y viene de la amapola, que es lo mismo que... Es que la aspirina, el ácido acetilsalicílico, está sacado en el comienzo, cuando los españoles estaban en América, en las colonias, veían que los nativos utilizaban el flujo, la savia de ciertos árboles, para calmar ciertas cosas, la fiebre y demás. Y de ahí salió la aspirina, es decir, el ácido salicílico, el acetilsalicílico, es decir, que hay cosas que están sacadas de la naturaleza que bien usadas, pasa como con el dinero. Con el dinero bien usado puedes comprar pues cosas para hospitales, hacer colegios, comprar tractores, en vez de crear bombas atómicas, pues con lo que vale una bomba atómica o con lo que vale un tanque o un portaaviones, pues podría mejor quitar el hambre de un montón de zonas de comarcas de Sudamérica o de África o de... En fin, pero todo el uso que se le dé. Evidentemente, la naturaleza sabia intenta darnos para todo, ahora que tenemos que nosotros aprender a saber utilizarla. Bueno, pues ya acabamos el programa, pero si antes no queremos dejar pasar, porque Paqui, la mujer de Antonio, siempre nos deja un guiño y nos presenta aquí, nos deja aquí la Virgen del Carmen,
recordando el tiempo en Prado del Rey, que viene, bueno, que es patrona de Prado del Rey, de Azalema, y de los marineros. Marineros y Serrana. Y Serrana también. Y nos deja Y tenemos aquí a la Virgen del Carmen. A la Virgen del Carmen. Bueno, tenemos a su niño, además con un vestidito que le hizo una amiga nuestra, María Barrero, que en otra ocasión dejó para aquí unos sí. bordaditos de ella. María Barrero pues le hizo este vestidito que lleva ahí el Niño Jesús de la Virgen del Carmen, patrona que ahora celebran en Prado del Rey su fiesta y en tantos pueblos. Así que un cordial saludo, y en Grazalema, un cordial saludo y felicidades a todos los grazalemeños, a todos los pobladores y a todos aquellos que celebren la onomástica. Y a todas las Carmen. Y a todas las onomásticas, Carmen y todos los Carmelos, que utilizan este bonito nombre para llevarlo. Es que Antonio lleva en el corazón un trocito de Prado del Rey. Mucho. Pues nada, pues Antonio, como siempre, muchas gracias por atendernos y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Muy buenas noches.